Gloria a Dios para siempre. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del que vive, del que reina, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza. Bendito eres Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Santo Dios. Gracias, Jesús. Por tu bondad, tú eres bueno, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito es Dios. Ok, bendito Dios. Alabado sea Dios. Santo Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabo, te glorifico. Dios bendiga a nuestros hermanos que junto a los que están ya en radio, damos gracias por tenernos junto a nosotros. Realmente un motivo de alegría, de gozo, donde podemos un día más el poder estar acompañándolo a través de la transmisión de este programa, que desde luego va a ser de mucha bendición. Vamos a tratar este tema de la soberbia, un tema, un mal no enseñado. La soberbia, un mal no enseñado. Así que lo vamos a tratar en este momento, lo vamos a
lo vamos a hablar, lo vamos a desarrollar con el deseo de poder aprender, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Los hermanos ya a medida que vaya pasando el tiempo se van a ir conectando, pero damos gracias a Dios por todos los hermanos que están en la radio online, Radio Palabra Viva Online, donde estamos retransmitiendo en vivo este programa, donde estamos compartiendo todos estos temas, desde luego que van a ser de mucha bendición. Así que, amados hermanos, vamos a ir de inmediato a lo que nos convoca en esta tarde. Gracias a los hermanos que ya nos escriben, que están conectados a través de la radio. Dios los bendiga grandemente. Como siempre le digo a todos, a medida que yo vaya dando el estudio, la enseñanza, se me es muy difícil contestar los mensajes o de alguna manera intentar de estar atento a lo que me están enviando por los mensajes. Así que luego de todo estudio, luego de toda enseñanza, tengo toda la disposición para responder tanto inquietudes como preguntas o algún tema relacionado con lo que hemos estudiado. Desde luego la disposición está, pero cuando estamos en el estudio se nos hace muy difícil el poder, amado hermano, el contestar con prontitud y con solicitud, porque no se nos da todo, porque también perdemos el hilo conductor de lo que estamos enseñando. Así que, amado hermano, Dios bendiga a los hermanos que están en radio. Lo digo a los hermanos que están en radio porque los que están viendo seguramente están bastante entendidos sobre esto, pero los que están en radio a lo mejor no se dan cuenta de la dinámica y de la manera que tenemos de desarrollar los estudios. Así que, hermanos que están en la radio, que Dios les bendiga grandemente. Siempre vamos a estar a disposición de ustedes, como siempre nos escriben, pero en este momento no vamos a responder absolutamente nada, solamente nos vamos a remitir a poder enseñar y estudiar lo que en este momento hemos titulado La soberbia, un mal no enseñado. Amén. Vamos a hablar sobre el tema de la soberbia, un mal no enseñado. Y vamos a ir a la Sagrada Escritura en el libro de Santiago, capítulo 4. Vamos a seguir con el libro de Santiago. Ahora en el capítulo 4, versículo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice así la Escritura, lo vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. La palabra del Señor dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo voy a repetir. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a leer también el Proverbios capítulo 3, verso 34, de donde Santiago toma este consejo. Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 34, donde vamos a aprender también de este hombre sabio llamado Salomón, que nos plasmó a través de estos escritos la sabiduría que Dios le había dado. Por lo tanto, es tan importante, hermano, leer la Escritura. Siempre decimos lo mismo: leer la Escritura, que eso les va a ayudar a ser un hombre de bien o una mujer de bien. Dice la Escritura acá en el Proverbios 3:34, por favor, leo: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Amén. De esta escritura se tomó Santiago para decir que Dios resiste a los soberbios. Vamos a orar al Señor. Dios, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Ruego en este momento por todos los que están, Dios eterno, conectados, por los que están ya, Dios mío, a través de la radio, que van a escuchar seguramente esta grabación retransmitida en diferentes horarios, diferentes medios. Padre, en el nombre de Jesús te ruego también, porque los que puedan ver, Dios mío, que se conectan a través del Facebook Live, te pido que te glorifiques, Dios eterno, ya que no estamos buscando, Dios, Señor, seguidores, sino poder propagar, compartir estas enseñanzas que son de tanta bendición a través de tu palabra para nuestras vidas. Yo te ruego que me uses, que también perdone mis faltas, mis errores, mis pecados. Déjame apto para toda buena obra, Dios mío. Ese es el deseo que hay en nuestro corazón, poder ser de bendición al cuerpo de Cristo, Dios mío. Ser de edificación para cada hermano, para cada hermana, y que podamos ser, Dios mío, de bendición para aquellos que puedan escuchar tu bendita palabra. Yo agradezco, Dios, el privilegio que nos das de poder estar en este momento, Señor, compartiendo con mis amados hermanos este bendito tiempo, Señor, en el cual tu palabra, desde luego, nos va a hablar de una manera bastante clara sobre esto que es la soberbia.
Uno de los males que muy pocos se enseñan dentro de las congregaciones, dentro de lo que se conoce como iglesia, y donde lamentablemente estamos viendo que hay mucha gente, muchas personas soberbias, Dios. Y yo creo, Padre, como dice tu palabra, que tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Y esa gracia, Dios mío, es lo que nos permite avanzar, caminar, y que nuestra vida cada día sea diferente, Dios, y podamos crecer en aquella gracia, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos crecer para un día poder alcanzar el reino de los cielos y alcanzar la vida eterna, Dios. Te doy gracias por todo, Padre, a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Dios mío. Gracias, Señor. Amén, mis hermanos. Bien, vamos a ir a la bendita palabra que desde luego nos va a desarrollar. Deme un minutito que voy a intentar de acá de poner esto de fondo, amado hermano, donde vamos a estar estudiando esto de una manera bastante importante, hermano. Que eso es lo que buscamos, que la palabra de Dios provoque vida, provoque ese cambio, esa transformación que es tan necesaria en la vida del creyente. Bueno, la soberbia, hermano, un tema que desde luego no mucho se toca, no mucho se desarrolla conforme al contexto de la palabra de Dios. Acá el hombre llamado el apóstol Santiago, en el capítulo 4 comienza a desarrollar una idea bastante clara sobre lo que debe ser la vida del cristiano paralela a la del mundo. Y en el verso 1 del capítulo 4 podemos leer de esta manera, dice, ¿de dónde vienen las guerras?, pregunta él. ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, mire lo que dice aquí el escritor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligid y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Claramente, Él os exaltará. En pocas palabras, acá podemos darnos cuenta que el gran problema del ser humano es querer llevar una vida independiente a la voluntad de Dios. La soberbia tiene que ver con eso. Bueno, vamos a traducir un poquito lo que significa soberbia. Bueno, la soberbia es la cualidad del que se irrita o encoleriza en exceso al ser contrariado, desmentido, o de alguna manera se le ha dicho algo que no esperaba escuchar y que va en contra de los argumentos que ellos tienen en cuanto a la manera de vivir que quieren llevar. Por lo tanto, la soberbia, como proviene del latín superbia, y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Eso es la soberbia. Es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Sobrevaloración del yo respecto de otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar los consejos ajenos, los consejos de otros. La soberbia, eso es lo que realmente significa y es lo que redondea esta idea de la soberbia. Bueno, la soberbia, como decía, venía del latín. Más que nada significa, más que todo significa valoración de uno mismo por encima de los demás. Bueno, la soberbia te lleva a no escuchar al resto. La soberbia lamentablemente te hace creer que eres el mejor, que estás en el mejor camino, que estás haciendo las cosas bien y jamás pones en tela de juicio tu vida porque lamentablemente
La soberbia controla, desde luego, con una idea de superioridad sobre el resto. Nadie te puede dar un consejo, nadie te puede encaminar, nadie te puede dar una idea diferente a la que tú tienes de la vida. Eso es un soberbio. Bien, también podemos encontrar nosotros que hay muchos tipos de soberbia, como la gloria vana, la vanagloria, la xenodoxia. Bueno, eso lo voy a explicar un día de esto, que es lo que es la xenodoxia. También denominada en las traducciones de la Biblia como vanidad. Bueno, todo eso envuelve lo que es la soberbia. Por eso que una persona soberbia, por lo general, también es una persona vanidosa, que consiste en el engreimiento de gloriarse de bienes materiales o espirituales o impermanentes o injustificados que se poseen o creen poseer, deseando ser visto o considerado o de alguna manera querer siempre ser el centro de atención. Bueno, un soberbio busca ese deseo de poder alcanzar siempre una palabra por sobre el resto, la soberbia. Por eso que acá dice el mismo Santiago, pero él da mayor gracia, como diciendo, ¿qué se preocupan tanto de exaltarse ustedes mismos si realmente el que les va a dar mayor gracia es Jesús? Por eso que acá la soberbia tiene que ver con el Proverbios 3:34, porque él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, para ser humilde no hay que decir que soy humilde. Para ser humilde es aquel que acepta, es aquel que puede reflexionar y alcanzar un estado de madurez y alcanzar el consejo sabio de la palabra y aplicarlo a su vida, como leíamos el día de ayer sobre la abundancia de malicia, que algunos desechan la palabra, por eso tampoco crecen, por eso tampoco avanzan y lamentablemente por eso tampoco son bienaventurados, porque no pueden alcanzar todo aquello que viene de la gracia porque hay soberbia o porque hay abundancia de malicia. Entonces, uno de los grandes males no predicados dentro del cuerpo de Cristo es la soberbia. Hay mucha gente soberbia dentro de lo que son las congregaciones. Y como le había dicho, el significado bíblico de soberbia tiene que ver con la altivez, la prepotencia. ¿Ha visto esa gente prepotente que uno no le puede decir nada o que de alguna manera pueden llegar a un momento a hacerte creer que te están escuchando, pero luego te tratan de una manera totalmente altiva, prepotente? También esas personas que tienen ego, que puede tener una persona cuando tiene este tipo de soberbia. Se da cuando está de por medio de la superioridad, también en temas de la superioridad. Bueno, alguien soberbio que no cree en la igualdad, no cree en la igualdad de condiciones. Realmente el soberbio nunca va a creer que puede llegar a una igualdad con el resto. Siempre lo de él o lo de ella va a ser un problema mayor que el del resto. Eso es soberbia. Porque lamentablemente, hermano, es incapaz de reconocer sus faltas, pues se cree un ser casi perfecto, o de alguna manera que cree que sabe todas las cosas. Y ese es el gran problema de la soberbia, porque mucha gente dice, pero ¿qué es lo que realmente es la soberbia? Yo no soy soberbio. Bueno, cuando alguien no escucha, cuando alguien no pone atención a un consejo, lamentablemente se expone a la condición de la soberbia. Y más si tiene abundancia de malicia en el corazón, esto cada día se alimenta mucho más. Bueno, entonces la palabra de Dios reprueba y aborrece totalmente la soberbia, o la acción de la soberbia. Dice la Biblia que la ve Dios de lejos, al soberbio lo ve de lejos. Mire, en Levíticos capítulo 26, versículo 19, en el Antiguo Testamento, para entender un poquito esto, dice Dios a los israelitas, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce, porque a lo mejor había un deseo de jactancia sobre el resto, porque Israel tenía ese gran problema de cuando Dios los bendecía ya se sentían superiores al resto, ya eran los mejores, de alguna manera los superiores, los que estaban en superioridad sobre el resto, y donde lamentablemente ningún consejo era más oportuno para ellos que de alguna manera el de Dios. Y es verdad, el consejo de Dios está por sobre todas las cosas, pero ellos cayeron en un estado de soberbia, donde nadie les podía decir absolutamente nada. En Números capítulo 15, versículo 30 habla sobre este tema y dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, ultraja a Dios. Esa persona será cortada de medio de su pueblo. Imagínense cómo era Dios de drástico. Una persona soberbia, para Dios era una persona que lo estaba ultrajando, que lo estaba mañoseando, que lo estaba utilizando. El gran problema de mucha gente, amado hermano,
que no comprende el significado de estas situaciones. Bueno, ultrajar, para que usted lo sepa, significa ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, especialmente cuando se humilla a alguien en público o con cierta violencia. Bueno, para Dios, para que vayamos entendiendo esto, para Dios, como dice en Números 15:30, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tema, porque la gente no entiende que un soberbio llega a ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad. Y muchas personas, tristemente, caen en esta condición, porque muchas veces se olvidan que sus pares, que sus prójimos, que son sus hermanos en la fe, son lavados y redimidos con la misma sangre que Cristo le perdonó los pecados a cada uno de nosotros. Y mucha gente es soberbia, no toma en cuenta que puede estar ofendiendo a alguien, y no toma en cuenta que esto también es una ofensa contra Dios. Por eso es necesario, amado hermano, que puedan entrar a comprender lo que dice la Escritura. A comprender lo que dice la Escritura en cuanto a esto. Por eso es tan importante, hermano, y que esto quiero recalcarlo, es tan importante señalar sobre estos temas, hablar sobre estos temas. Mucha gente no entiende que el resultado de la soberbia puede traer grandes males, grandes problemas, grandes dificultades. Hermano, hay que tomar en cuenta esto. Mire, el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículo 12 dice de esta manera: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Un soberbio es un mal dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de un hogar, dentro de una comunidad, dentro de una congregación. Un soberbio es un mal, y siempre Dios dice: quítenlo, quiten en medio a esa persona, sáquenlo de en medio de esa persona, porque va a ser cortada de en medio de su pueblo. Esto lo decía Dios. También dice la Escritura que el hombre que procediere con soberbia, el que actuara con soberbia, pero hay que tener cuidado, el que actuare con soberbia, porque hay gente, hermano, que cuando se le dice algo, actúa, procede con soberbia. ¿Por qué? Porque dice: este me la hizo, yo se la voy a pagar, porque considera que la persona, cuando le dicen algo o lo recriminan o le hacen saber un acto equivocado que ha cometido, actúan con soberbia en vez que con humildad. Y actúan de una manera equivocada y hacen un mal. Por eso hay que tener cuidado con esto. Por eso dice acá la Escritura: no obedeciendo al que ministra la palabra, al que es un juez, dice que el tal morirá. Para Dios era de inmediato muerte al soberbio. Y incluso dice que eso iba a beneficiar a todo el pueblo, porque el pueblo, al sacar al soberbio, iba a ser bendecido por Dios. Es tremendamente importante entender estos conceptos de la Biblia, hermano. Aquí nosotros no estamos hablando de algo que a nosotros se nos haya ocurrido. Hay que entender también, hermano, que el enemigo de nuestras almas actuó con soberbia. El enemigo de nuestras almas, ustedes saben quiénes son. El enemigo es Satanás. Satanás, el diablo. Dice que la raíz de todos los pecados, de alguna manera, son productos de la soberbia de Satanás. Esa soberbia que él tuvo al querer igualarse a Dios. Mucha gente, aunque a lo mejor no lo dicen con sus palabras, pero quieren ser más sabios que Dios, cuando Dios de alguna manera ha sido bastante tolerante, consecuente, misericordioso, bondadoso. Pero hay personas que actúan con soberbia y dicen: yo no voy a escuchar a Dios, me da lo mismo lo que dice Dios, y actúan de una manera contraria a los parámetros bíblicos, siendo cristianos o siendo cristianas. Entonces el problema de la soberbia es uno de los grandes males que no se ha enseñado. Y por eso estamos llenos de las congregaciones de gente soberbia, gente que no ha cambiado, gente que no ha sido transformada por el poder del Evangelio, porque no se le ha predicado contra este gran mal que es la soberbia. Y nos hemos llenado de pequeños Satanás dentro de las congregaciones, de pequeños diablitos dentro de las congregaciones, donde la gente tiene apariencia de piedad pero niega la eficacia de ella, porque su conducta, su accionar, su actor, su conducir es de acuerdo a la soberbia. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y una persona que tiene soberbia, por lo general va a manifestar su soberbia por medio de lo que habla, por medio de lo que dice, por medio de lo que de alguna manera dialoga. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón.
Tengamos cuidado con el tema de la soberbia, hermano, porque hay una situación hoy muy grande. Hay gente que hoy se jacta, se engrandece por ser sana doctrina de su soberbia. Nosotros tenemos la sana doctrina. Somos lo mejor de lo mejor. Somos lo mejor de la estirpe cristiana. Y eso es soberbia. Hay también algunos que dicen, somos pentecostales, como que si los pentecostales fueran gran cosa. Eso es soberbia. Y lamentablemente hay gente que es así. Yo hablo en lengua y gente soberbia cuando los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, jamás son para jactancia. Entonces la gente hoy, hermano, por no predicarle sobre este gran mal de la soberbia, está cometiendo grandes errores contra Dios. Y esto ultraja a Dios. Esto ofende a Dios. Esto ultraja a Jehová, dice la Escritura. Lo hemos leído. Recién lo hemos leído. Números 15:30 lo dice claramente. Esto ultraja a Jehová, ultraja a Dios. Una persona soberbia ofende a Dios directamente. Entonces, hermano, mire, la soberbia, como le hemos leído acá, el libro de Santiago lo desarrolla de esta manera. Dice, pero Él da mayor gracia. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre va a dar más gracia. Por esto dice Dios, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios siempre van a ser rechazados por Dios. Y eso hay que tener mucho en cuenta, amado hermano, porque la gente no entiende esto. Y mucha gente, amado hermano, no ha entendido que el Salmo 19, versículo 13 dice de esta manera: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque hay gente que tiene soberbia y se rebela contra Dios. Hay que tener mucho cuidado. Por eso el Salmo 19, 13 dice: preserva también a tu siervo, hablando de él mismo, de las soberbias. Digamos, ¿qué pide hoy a Dios de eso? Guárdame de la soberbia, de actuar mal, de yo como cristiano, como cristiana, actuar de una manera equivocada, con soberbia. Hermano, seamos sencillos, seamos humildes. Hermano, Dios da mayor gracia a los humildes. A los soberbios, lamentablemente, Dios dice en la Escritura que los resiste. Por eso hay mucha gente que no crece, que no avanza, que nunca tiene un crecimiento como cristiano, porque la soberbia se lo está comiendo por dentro. Porque la soberbia le está llevando por un camino equivocado, porque la soberbia lo está alejando de la verdadera fidelidad a Cristo. La soberbia. Tengamos mucho cuidado con el tema de la soberbia. Como le decía, el término soberbia significa orgulloso, arrogante, exceso de ostentación o suntuosidad. También significa cólera, vehemente, o altivo o altiva, altanero, presuntuoso. Bueno, digamos, ¿cuál le tocó a usted? ¿Cuál me tocó a mí? Veamos realmente dónde estamos nosotros realmente como cristianos. La soberbia, hay gente tan soberbia. Gente, cuando Jesús dice claramente que el que crea ser algo, el que crea saber algo, haga como que no sabe nada. Dice, alábate el extraño, no te alabe tu propia boca. En pocas palabras, hermano querido, la soberbia te aleja de esos principios reales de la Escritura. Mire, el diccionario bíblico, y esto quiero que lo pueda apuntar y señalar, el diccionario bíblico nos describe la soberbia como un deseo y pretensión de autosuficiencia. ¿Cuánta gente es así? De autosuficiente. No, yo estoy haciendo las cosas bien, yo actúo de la mejor manera, a mí nadie me puede decir nada, estoy en lo correcto. Incluso sus malas opiniones, sus malos conceptos de la vida lo creen de tal manera que con soberbia alejan el verdadero consejo de Dios que te lleva a vida eterna. Eso es lo que significa bíblicamente en el diccionario la soberbia. También es una autoexaltación la soberbia. Es un estado opuesto al de la humildad. Una persona soberbia jamás va a ser humilde. Jamás va a ser humilde. Por eso esa gente soberbia siempre anda buscando aparentar, mostrar que tiene, mostrar que ha alcanzado algo. La persona soberbia por lo general también va de la mano con la envidia, porque la soberbia o el soberbio ve que alguien tiene un vehículo de alta gama, el soberbio también la quiere, porque tiene envidia también, porque va de la mano con la soberbia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que le pasó a Satanás, quiso ser como Dios. La soberbia lo llevó también por envidia a querer ser como Dios. Envidió la grandeza de Dios. Y eso pasa con los soberbios. Los soberbios no pueden estar tranquilos, no pueden vivir en calma, no pueden vivir en paz consigo mismos, ni tampoco con lo que tienen. Porque lamentablemente siempre buscan querer tener más. Los soberbios también van de la mano con los envidiosos. Pues hay gente soberbia y a la vez envidiosa, que siempre anda buscando el querer tener, hermano querido, o acaparar.
Gente que tiene un doble estándar, una doble vida, una condición de vida totalmente ajena a la realidad que ellos pueden sostener. Eso pasa con mucha gente, hermano querido. El aparentar. Eso tiene que ver también, querido hermano, como le decía, con la autosuficiencia, con la autoexaltación. De querer mostrarse como algo, como alguien, como con una posición mayor que el resto. Caminan de una manera diferente. Hablan como que quieren hacerse notar como que algo son. Eso se habla de autoexaltación, la soberbia. Hay mucha gente así, amado hermano, que no tienen dónde caerse muertos y se sienten los mejores o se sienten los más grandes. Gente, amado hermano, que a lo mejor no tiene para echarle a la olla, pero lamentablemente sí tiene para andar con un gran auto. La gente lamentablemente es tan soberbia, tan orgullosa, amado hermano. Por eso dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Él da mayor gracia a los humildes. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con esa condición. Hay que tener muchísimo cuidado con la soberbia. Vamos a seguir estudiando la palabra. Esto es maravilloso. Por eso me encanta a mí la Escritura, hermano, porque la Escritura nos da a entender todo lo que necesitamos, escuchar, amado. Por lo tanto, es importante, hermano, entender esto. Bien, entonces aquí podemos encontrar, hermano, que el diccionario bíblico nos enseña que la soberbia tiene que ver con la autoexaltación, ¿cierto? Y también es un estado opuesto a la humildad. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador. ¿Se da cuenta que el soberbio nunca quiere escuchar a nadie? Se escucha a sí mismo y ni siquiera escucha a Dios porque nunca parece que Dios le habla. Por la condición que tiene. Mire, no reconoce la dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. Porque la gente soberbia dice, nunca necesito a nadie. Y eso es una gran mentira, es un gran error. Porque el soberbio siempre dice, no, yo puedo solo, yo voy a alcanzar todo solo, yo nunca voy a alcanzar nada. Y el soberbio siempre termina solo. Cuando la Biblia dice, ay del solo, hay un juicio para el solo. La soberbia te lleva a estar solo, a creerte que lo mejor es estar solo. Y es un error semántico, es un error lamentablemente lingüístico, es un error de interpretación. Hermano querido, la soledad también es parte de los soberbios. Mire, el soberbio tiene este problema, hermano, de dependencia. Y también de dependencia con su semejante. Mire, también, hermano, creo que hay que entender que el cristiano no deja de ser susceptible a este pecado. Porque en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, la Biblia lo enseña así y el apóstol Pablo es claro. Mire, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Nos vamos a dar el tiempo para estudiar bien esto, amado hermano. Acá estamos cerca. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6 dice así la escritura, se lo leo, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir? Que incluso un predicador no puede tener soberbia. Tiene que ser sencillo, humilde, aceptar sus equivocaciones, sus errores, poder reconocer que en cierta manera en algo podemos fallar, en algo nos podemos equivocar. Hermano, por eso acá dice no un neófito, porque de alguna manera se puede envanecer y puede caer en la tentación del diablo, en la condenación del diablo. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la soberbia, hermano. Y ese es un gran problema que tienen muchos predicadores. Y ese exhortado contra tan perverso estado de mente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, amado hermano, tenemos que comprender que una condición como cristianos de soberbia no puede estar en nosotros. Somos cristianos, pero no podemos ser a la vez cristianos soberbios. Eso es imposible. Eso no se condice con la humildad con la cual Cristo nos rescató y nos salvó. Por eso hay que leer bien la escritura, amado hermano, y entender sobre estos temas. Mire, el apóstol Pablo dice a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 12, versículo 20: pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidia, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido, porque la soberbia lleva a todo eso, a todo lo que el apóstol Pablo está señalando acá. Puede ser que cuando yo llegue a ustedes me encuentre con estas situaciones, con estas condiciones, con gente soberbia, inmunda, gente murmuradora, maldiciente, gente con iras, con envidias, gente desordenada. El gran problema es la soberbia, amado hermano, hay que entender esto. Mire, la soberbia es el ideal del hombre pagano. El hombre sin Cristo es soberbio porque es su esencia, es su gen. Está en el mundo, es parte de este reino donde
gobierna el pecado fuera de Cristo, para que sea claro eso. También la soberbia es vista como una idealización. Bueno, es idealizar la fuerza. Es como que alguien soberbio, no, es porque yo soy fuerte, a mí nadie me doblega. Un soberbio actúa de esa manera. También actúa con agresividad un soberbio. Y siempre anda compitiendo con el resto. El soberbio siempre anda en competencia constante. Y no desarrolla la compasión, la ayuda a los más débiles. Porque lamentablemente para ellos es algo contraproducente. Y eso no los lleva a convertirse en un nuevo hombre. Les voy a leer ciertos salmos, hermano querido, que dicen así. Salmo 119, verso 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Miren lo que dice la Escritura. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Hay que tener cuidado con eso, porque Dios reprende a los soberbios. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Proverbios 6, versículo 16 al 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y uno de los puntos es los ojos altivos. Los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre, inocente. Y así podemos desarrollar todo lo que es ese proverbio, pero mi tema es los ojos altivos, gente soberbia. Proverbio 16:5 dice: abominación hacia Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune, porque Dios va a hacer algo. El soberbio no va a quedar, hermano querido, sin paga. Hay que tener cuidado, hay mucha gente soberbia, hermano querido, y hay que tener cuidado con este gran mal del cual no se habla dentro de las iglesias. Si hasta los predicadores son soberbios, son jactanciosos, ojos altivos, amado hermano. Son los mejores, son los únicos. Eso es una gran raíz de soberbia en el corazón de alguien. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Porque Dios resiste a los soberbios, dice Santiago 4:6, lo hemos leído, y da gracia a los humildes. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. ¿Se imagina qué tremendo? La soberbia, hermano. Por eso hay que hablar sobre estos temas. También, hermano, la soberbia conduce al más desastroso de los fines. Y les voy a citar algunos versículos bíblicos que nos hablan sobre esto. Por eso que la gente con soberbia, hermano, nunca avanza, nunca crece, nunca llega a ningún lado, porque lamentablemente la soberbia se lo está comiendo por dentro y no le permite conducirse por el camino de la bendición, por el camino de la bienaventuranza, porque lamentablemente la soberbia los conduce al más desastroso de sus finales. En Levítico 26:19 dice así: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Lo leímos al principio. Números 15:30, también lo leímos, dice: más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja, ofende a Jehová, ofende a Dios. Esa persona será cortada de medio de su pueblo. En el Salmo 31:2 dice la Escritura: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que precede con soberbia. Imagínate, hermano querido. Amad a Jehová todos vuestros sus santos. A los fieles guarda Dios, a los fieles, a los que no tienen soberbia. Pero paga abundantemente al que procede con soberbia. Cuidado, cuidado con la soberbia. Proverbio 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuidado, bajemos la cabecita cuando se nos da un consejo, cuando se nos está de alguna manera guiando por el camino correcto. Bajemos la cabecita, seamos humildes, porque Dios da gracia a los humildes, y esa gracia no te cuesta nada. Esa gracia es gracia recibida de gracia. Hermano, cuidado con la soberbia, tengamos mucho cuidado con ese problema. Los predicadores, amado hermano, tienen ese gran problema de la soberbia. No todos, pero gran parte lo tienen. Se sienten los mejores, los más grandes, amado hermano. Cuando aquí el único grande se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Humildes como Él. Pedro en algún momento dice: yo debería limpiarte, lavarte los pies. ¿Por qué tú vienes a lavarme a mí los pies? Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, he venido a servir. Así que pásame tus pies, Pedro, que yo te los voy a lavar. Yo te los voy a limpiar.
La gente soberbia no actúa de esa manera porque no imitan a su Salvador. Hermano querido, acá dice la Escritura que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída también es la actividad de espíritu. Mire, Isaías 2, verso 11 dice así la Escritura. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Escuche bien esto. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Así que calladito, yo siempre enseño, a todos les digo, cállense. ¿Está con problemas? Calle. ¿Tiene dificultades? Calle. ¿Tiene un problema con alguien? Calle. No hable. Porque eso ofende a Dios, es ultraja a Jehová, dice la palabra. No puede usted pronunciar palabra porque hay un Dios que le está escuchando. Usted representa el reino de los cielos, usted representa a la familia de la fe. Por eso hay que actuar con humildad, con sencillez. La gente soberbia no se detiene. Actúa y avanza y comete errores y daña y hace mal. Cuidado con eso. Isaías 2:17 dice: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Una vez más lo repite Isaías, para que lo sepa usted. Y una vez más también lo dice en Isaías 5:15. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Cuidado, hermano, con el tema de la soberbia, un mal que se ha incrustado lamentablemente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las congregaciones. Los pastores hoy no hablan de la soberbia, en contra de la soberbia. Hoy no se habla de eso. Son temas que son tan importantes para el crecimiento del creyente. Hermano, la soberbia hay que dejarla de lado, hay que ser sencillos, humildes. Ezequiel 7:24 dice: traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Hay que tener cuidado con la soberbia, hermano. En Daniel 4:37 dice la Escritura: ahora yo, Nabucodonosor, ¿se acuerdan de lo que le pasó a Nabucodonosor? Y después andaba como un animal, andaba por soberbio. Miren lo que dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, porque él dijo en un momento cuando miró la planicie de su reino, y él se atribuyó esa gloria, y Dios lamentablemente lo llevó a una condición de un animal silvestre. ¿Sabe lo que es eso, amado hermano? Y eso lo dice él: engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuidado con la soberbia. Cuidado con la soberbia. Cuidado, amado hermano, es un mal. Es algo que no está bien, es algo que no te lleva por el camino correcto, te aleja de las bendiciones de Dios, te quita lo que Dios te ha dado por ser soberbio. Por ser soberbio hay que tener cuidado con eso. Proverbios 15:25 dice: Jehová asolará la casa de los soberbios. Muchos soberbios quedan solos por eso. Porque nunca entienden, porque nunca aprenden. Porque nunca dejan la soberbia, no son humildes, no son sencillos de corazón. Hacen mal. Por eso Dios tenga misericordia de todos nosotros, Dios tenga en cuenta nuestras vidas, y si Dios te está ayudando, Dios te está dando la mano, Dios te está intentando de generar un camino nuevo, dale gracias a Dios por eso, porque te está sacando de una condición de condenación, de una condición de soledad, de una condición donde no vas a ver nada bueno. Malaquías capítulo 4 versículo 1 dice así la palabra de Dios: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Este es el Dios de la palabra. Acá no estoy predicando lo que a mí se me ocurre. Este es el Dios de la palabra que dice esto. En Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Por eso que los soberbios siempre andan peleando con todo. Siempre andan buscando pleito. Andan buscando de alguna manera la cólera del resto, el soberbio. Porque ciertamente la soberbia concebirá contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. ¿Se da cuenta qué preciosa es la palabra? Más con los avisados está la sabiduría. ¿Un avisado qué quiere decir? ¿Qué vendría siendo un avisado? A ver, un avisado, amado hermano, se lo voy a dar acá. El significado.
Se lo voy a dar. ¿Qué es lo que es un avisado? Bueno, un avisado es una persona que tiene la experiencia y la astucia necesaria para saber lo que conviene hacer en cada momento o lo que le conviene personalmente. Un avisado sabe cómo manejarse frente a situaciones. No se ofusca, no se encolera, sino que actúa con sabiduría. Qué preciosa es la palabra, amado hermano. Yo glorifico la Sagrada Escritura porque es lo más maravilloso que nos puede haber salido al encuentro, amado Dios. Proverbios 14:3 dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Por eso siempre digo, callen. Siempre digo, callen. Silencio. Cuesta mucho morderse la lengua. Hay personas por hablar más de la cuenta, guiados, motivados, dirigidos por la soberbia, han perdido todo. La soberbia, cuidado. Satanás perdió todo cuando de su corazón nació el deseo de ser igual a Dios. El poder de alguna manera alcanzar la grandeza de Dios. Lo pensó en su corazón. Halló maldad Dios en el corazón de Satanás. Cuidado con eso, amado hermano. La soberbia nace de ahí. Cuidado, no es un demonio, para que no confunda. No es un demonio la soberbia. La soberbia nace de los sentimientos del corazón del hombre. Cuidado con ello. Proverbios 28:25 dice la palabra: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. ¿Se da cuenta cómo la palabra nos indica el camino? ¿Cómo debemos actuar? Cuando usted, hermano, anda con soberbia, siempre usted va a creer que todo lo puede hacer usted. Y lamentablemente siempre suscita contienda, hace problemas, porque es altivo. Usted no necesita ayuda de nadie porque usted se la sabe toda. Es un soberbio, una soberbia. Pero el que confía en Dios prosperará. Qué maravilloso, hermano, eso. Dale gracias a Dios por lo bueno que nos da. Gracias a Dios por todo lo que nos puede entregar. Gracias a Dios por todo lo que Él mueve en nuestras vidas, por su misericordia y por su bondad. Hermano querido, la gente soberbia siempre dice: yo puedo solo, yo puedo sola. Y eso es mentira. No nos engañemos nosotros mismos, hermano. No seamos ilusos, no seamos necios. Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Qué preciosa la escritura, hermano. ¿Le sigo leyendo palabra de Dios? Segunda de Samuel 22:28 dice así la escritura: porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Porque Dios va a abatir a los soberbios. Por eso hay que matar a la soberbia. Oseas 5:5 dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. ¿Qué quiere decir? Que delante de Dios el día de mañana vamos a dar cuenta por ser tan soberbios. Eso nos va a llevar a condenación. Cambiemos, hermano, cambiemos, hermana. Cambiemos de vida. Los que me escuchan, los que me ven, cambiemos de una vez por todas, hermano. No podemos andar con ese tipo de pecado en nuestro corazón. Somos cristianos, seamos como Jesús, sencillos, humildes. Nos equivocamos, pidamos perdón. Cometimos errores, rectifiquemos. Hermano querido, pero busquemos la manera, la forma de hacer las cosas bien. Hermano querido, es una sola vez que Dios nos permite vivir en esta tierra y después tendremos que pararnos delante de Él. Y seremos juzgados los cristianos en el tribunal de Cristo. Y ahí tendremos que dar cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, estando en el cuerpo. Lo dice claramente el apóstol Pablo. Hagamos las cosas bien, amado hermano. Ya con esto voy a estar terminando. Gracias a Dios, dijeron los soberbios. Escuchen lo que dice la palabra, amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 2, verso 12 dice la escritura: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todos los soberbios y altivos, sobre todo enaltecido, y será abatido. Qué preciosa la escritura, hermano. Y será abatido. Qué preciosa es la palabra. La Biblia dice en Lucas 1:51: esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Este es nuestro Dios. Isaías 13:11 dice: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Qué precioso. Y abatiré la altivez de los fuertes. Qué grande es nuestro Dios. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie más grande que Él. En conclusión, hemos probado a través de la palabra, hermano, de la palabra de Dios, que Dios resiste a los soberbios, que da gracia a los humildes. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que en el pueblo de Dios haya gente así. Es verdad, muchas veces nos preguntamos esto, pero las hay, hermano. Y lo más triste de todo es que no quieren reconocerlo, los que tienen este problema de la soberbia.
para así cambiar su proceder y alcanzar la estatura o la estatura espiritual que desea el Señor para cada uno de nosotros. Sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Y si somos orgullosos y arrogantes, ni soñar que vayamos a morar con Jesucristo en su venida, eso ni lo piense. Amado hermano, no perdamos, hermano, una salvación tan grande por ser soberbios. No seamos ilusos. Hermano querido, no pierdas tu salvación por un plato de lenteja cuando lo hizo Esaú. ¿Se acuerda, no? Que vendió su primogenitura, ¿por qué? Por ser soberbio. Por un plato de lenteja, amado hermano. Siempre se creyó grande, entonces digo, ¿para qué necesito esto? Y se lo dio a su hermano Jacob. Qué tremendo, hermano. Se desligó de una gran honra que Dios le había dado por soberbio. El rico la perdió por su riqueza. El hacendado la perdió cuando quiso que su alma se gozara al ver los graneros llenos. Se glorió de verlos así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el soberbio siempre va a creer que él tiene la última palabra y que siempre todo lo que él hace, todo lo que él dice o todo lo que puede lograr es por sus méritos propios. Hermano querido, jamás creamos eso. No seamos soberbios. Este es el gran mal del cual no se habla, la soberbia. En el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Que nosotros, hermano, seamos sencillos, seamos humildes, porque el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciará jamás Dios. Dios jamás despreciará a aquel que se reconoce, aquel que busca en el Señor, aquel que busca de alguna manera, amado hermano, que los hombres y las mujeres de Dios podamos alcanzar el crecimiento que necesitamos como hijos de Dios para poder heredar el reino de los cielos. La soberbia. Cuidado con ello. Cuidado con la soberbia. Vamos a orar por un momento. Vamos a pedirle al Señor que se glorifique en nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder recibir de lo que viene de Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar por un momento. A pedir a Dios que nos dé fuerza. Que quite ese gran mal si está en nuestro corazón. La soberbia. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza. Que nos anime, que nos ayude. Y que nos encamine por el camino correcto. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Te damos las gracias, Dios. Por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces. Por todo lo que tú has logrado en nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Yo te pido, Dios, en este momento por todos aquellos que están pasando por este gran problema, Dios mío, que es la soberbia. Ten misericordia porque no saben a lo que se exponen. Porque al ignorar tu palabra, Señor, asumen una condición como algo normal. Como algo, Dios mío, justificado. Cuando tu palabra dice que no es así, Señor. Que tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. ¿Qué diferencia hay cuando alguien se equivoca, Dios mío, se humilla y pide perdón? Pero qué difícil, Señor, es ver a alguien que con soberbia sostiene una situación y una condición sin pedir perdón y sin alcanzar el cambio y la transformación en su vida. Ten misericordia de todos aquellos, Señor, que no entienden que este es un gran mal del cual hoy no se habla. Dios mío, ten misericordia de las vidas, de los soberbios. Transforma sus vidas, transforma sus corazones. Haz en ellos una vida nueva, Dios. Haz que en ellos nazca, Dios mío, resplandezca el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muchos cristianos en esta condición, Dios. Por eso, Dios mío, renueva una vez más sus mentes, sus corazones. Porque a lo mejor siendo cristianos, Dios, van a ser condenados por este gran pecado de la soberbia. La soberbia, Señor. Ten misericordia, Dios. Ayúdanos a mantenernos en sencillez, en humildad. Avanzar, Dios mío, por sobre todas las cosas. Perdona nuestros errores, nuestras faltas y ayúdanos también a perdonar a los que nos ofenden. Porque ya que tu palabra nos enseña, tenemos que ser hacedor de ella y no ser oidores olvidadizos, Dios. Porque queremos ser bienaventurados en todo lo que hagamos, Dios, como dice la Escritura. Te lo ruego, Padre mío, en el nombre de Jesús, y te ruego que te glorifiques. Y que el día de mañana también, una vez más,
podamos seguir aprendiendo. Oro por todos los hermanos que están por medio de la radio, por los hermanos que están viendo, Señor, los que verán, los que escucharán. Que te glorifiques en su vida y tomes el control de todo su ser. Y que hagas una obra grande, Señor, en cada uno de ellos. Ya que te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y grande en misericordia. Eres bondadoso, mi Rey, y no hay nadie como tú. Y gracias por el tiempo, por la oportunidad y por el beneficio que nos das a través de tu palabra, de darnos crecimiento y recibir la leche espiritual no adulterada, la cual, Dios mío, si bebemos, hacemos bien para el crecimiento y para el retorno glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice el apóstol Pedro. Yo te ruego la bendición sobre cada vida, sobre cada corazón, y que te glorifiques de una manera especial, amado Dios. Gracias por todo, por estos estudios, Dios, y te ruego tu bendición sobre cada vida, sobre cada uno de nosotros, en aquel nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Alabado sea tu nombre. Dios les bendiga a mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. De verdad que un gran abrazo a distancia. Y bueno, nos encontraremos el día de mañana para seguir estudiando la palabra de Dios. Bueno, mañana tenemos también un tema, creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de los hermanos. Así que espero que también pueda estar, ya vamos a estar publicando sobre eso. Y seguramente vamos a estar hablando con ustedes de algo que va a edificar mucho, pero absolutamente mucho la vida de cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, un gran abrazo, bendiciones, y será hasta el día de mañana si así Dios lo permite. Bendiciones.